Radio 4G. Personajes con corazón. Ocho y 31 minutos de la tarde. Llegamos, como ustedes bien saben, a la sección que más me gusta del programa, la de personajes con corazón. Y damos la bienvenida, pues, para mí, antes estábamos hablando con Miguel Reina y con Luis Pereira, ídolos de mi infancia, de mi niñez, por los cuales soy del Atleti, pues ahora recibimos a uno de los más grandes de la televisión y la radio española, nada más y nada menos que don Miguel de los Santos. Miguel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. Encantado de estar ahí con tus oyentes de Radio 4. Bienvenido a Cruce de Caminos. Miguel. Bueno, pues bien hallado, es un placer. Qué lujazo tenerte esta tarde con nosotros para cabalgar sobre un caballo de cartón. Bueno, este es el título de la novela que acabo de publicar. Es el cuarto de mis libros, 3 de ellos publicados y uno a la espera de editorial. Pero bueno, Cabalgando sobre un caballo de cartón es la novela que nos ocupa ahora en estos momentos. Miguel, ¿qué es lo que intentas transmitir a este mundo tan convulso y tan complicado con esta novela? Hombre, intento recuperar una de las instituciones más importantes y quizás más devaluada en los últimos tiempos por la sociedad, no solamente española, sino por la sociedad internacional, que es la familia. Cabalgando sobre un caballo de cartón, en ella trato de exponer una serie de asuntos, pero tiene como hilo conductor la vida de una familia a través de 3 generaciones. Y además una familia un tanto peculiar, si bien es cierto que puede quedar identificada por cientos, miles, quizá millones de familias españolas a lo largo del siglo en el que transcurre prácticamente la historia de Carmen y las 3 generaciones que ocupan su vida. Empieza con el desastre del 98, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, realmente la novela tiene 2 aspectos. Uno, el social y humano, que es, como ya te he dicho, el discurrir de una familia donde no son los protagonistas principales de lo que es un núcleo familiar común y corriente, como puede ser la madre, el padre, los abuelos, los hijos, los nietos, sino también esos otros personajes secundarios que parece que discurren por nuestra vida sin hacer ruido, pero que sin embargo nos van dejando huella, como son los tíos, los primos, los amigos, todo lo que configura la gran familia. Y ese segundo aspecto, que es al que tú haces referencia, que es el escenario donde se mueven estas 3 generaciones familiares, que son los acontecimientos históricos, los grandes acontecimientos que en principio parece no importarnos porque los consideramos como algo lejano que no puede afectarnos de ninguna manera, y sin embargo al final acaban dictando sentencias sobre lo que va a ser nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de nuestros nietos. Tú te refieres pues a las pérdidas de las colonias españolas, empezando por Cuba, Puerto Rico, a continuación las Filipinas y finalmente la guerra con Marruecos, donde tuvimos un conflicto que se llevó por delante a muchos españoles con unos resultados que todavía no han dado el fruto que se esperaba en aquellos momentos. Y entre medias, pues eso, el reinado de don Alfonso XIII, la regencia de doña María Cristina y, por supuesto, los avatares de un parlamento y de unos partidos que no acababan de consolidarse en el gobierno de la nación y, por tanto, crearon una estabilidad y una pobreza que durante casi 100 años estuvo padeciendo el pueblo español. Es curioso, Miguel, que parece que ahora la pólvora con las mujeres se ha descubierto en estos momentos. Parece que las mujeres nunca han tenido importancia, ni nunca se las ha valorado a lo largo de la historia. A mí eso me duele y me molesta bastante. Para mí, pues un poco
de acuerdo contigo, entiendo que la mujer es la base de la familia. Siempre han sido la Sí. base, por ellas ha pasado todo y no sé, yo creo que siempre se las ha reconocido. Efectivamente, y así es la protagonista de mi novela, Carmen, que empieza siendo una niña que nace humildemente en una pequeña pedanía de la llanura manchega española, un lugar que por no tiene ni nombre. El nombre surge a lo largo de la novela por una anécdota que se provoca cuando van al registro algunos vecinos representativos al registro del pueblo que es cabeza de partido, para ver si aquel lugar se ha llamado de alguna manera en algún momento de su historia. Y el empleado de turno, después de revisar una serie de papeles, se encuentra con que dice: yo creo que en algún momento he leído que ese lugar donde ustedes viven tuvo un nombre, pero no me acuerdo. Con lo cual, los vecinos, la delegación del vecindario que acude a esta consulta, decide poner por nombre al pueblo No me acuerdo. Esto forma parte de una manera mía de entender lo que es la narrativa para atraer la intención del lector y entretenerle, creando eso que los autores hispanoamericanos han dado en llamar el realismo mágico, pero que en realidad tiene sus orígenes en el primer escritor español de fama universal, que fue don Miguel de Cervantes. El Quijote es la primera muestra de ese llamado realismo mágico que dio lugar al boom de la literatura iberoamericana a partir de los años 70 y 80. Katy Montero. Bueno, y en cuanto a la mujer, que es lo que tú me habías apuntado, la protagonista, Carmen, esta niña que nace pobre pero nace bellísima, es la hija de los taberneros del pueblo y al final sigue siendo en realidad el icono principal de toda esa familia a lo largo de estas 3 generaciones, en torno a cuya figura gira la vida de todos los demás, por una circunstancia muy especial que no voy a desvelar a tus oyentes porque me gustaría que compraran la por novela, supuesto. obviamente, ¿no? Katy. Buenas tardes, Miguel. Hola, Katy. Buenas tardes. Podemos decir que su libro es una novela romántica, pero no de amor, pero el amor juega un papel fundamental. Sí, claro que sí, claro que sí. El amor juega un papel fundamental en la vida de Carmen y en todas nuestras vidas. Sin el amor no podríamos vivir, no podríamos soñar, no podríamos comer, no podríamos alimentar el espíritu, no podríamos leer, no podíamos disfrutar de la vida, indudablemente. Y Carmen es víctima y beneficiaria al mismo tiempo de un amor por duplicado, de 2 amores, y lo curioso en esta historia es que no renuncia a ninguno de ellos, ni ninguno de ellos renuncia a ella. Aquí no hay buenos ni malos, hay lo que son las circunstancias de la vida que llevan a una mujer a tener que tomar una decisión generalmente dictada por los atavismos de una época que a nosotros nos puede parecer enrevesada y lejana, pero donde el honor y, por supuesto, la decencia juegan un papel principal. Luego es una obra que engancha por cómo está narrada, porque cuenta como con 2 narradores, un narrador, digamos, principal, objetivo, y otro subjetivo, ¿verdad? Efectivamente, porque la novela tiene 2 ejes para entretenimiento del lector. Uno es la descripción del paisaje y de los acontecimientos históricos que se van desarrollando a lo largo de ese casi siglo en el que transcurre, y luego está la parte humana, la parte familiar, la parte sentimental. La primera de ellas, obviamente, cuenta con un narrador objetivo, como tú bien dices, que es quien va describiendo los acontecimientos, las situaciones, los paisajes, los lugares, y luego está el narrador subjetivo, que es el nieto de Carmen, el nieto de esa abuela, que es la protagonista principal, cuya vida ha dependido tanto de la abuela que cuando ella desaparece tiene que reconstruirse a sí mismo, buscar una salida para encontrar los sentidos que esa vida puede seguir teniendo para él. ¿Y qué representa el caballo de cartón en la novela? Bueno, es una metáfora que utilizo para decir algo que a todos a lo largo de nuestra vida nos ocupa, que todos vivimos. Si nos detenemos a pensar
detenidamente en lo que era el caballito de cartón. Por una parte es el símbolo de una época que ya ha quedado lejana. Ahora los niños sueñan con los ordenadores, con el iPad, con la videoconsola. Los niños de aquella época en que transcurre la novela soñaban con tener algún día un caballito de cartón con el que jugar. Eso por una parte, pero al mismo tiempo, y la intención de la novela es darnos a entender que nuestra vida siempre se balancea como un caballo de cartón. Es decir, a una gran alegría le sucede un pequeño o gran dolor y viceversa. Esa es nuestra vida y tenemos que aceptarla como viene. Miguel, qué importantes son los abuelos y las abuelas en nuestra vida, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Yo digo en la dedicatoria de la novela realmente que el personaje de Carmen, que es la protagonista de Cabalgando sobre un caballo de cartón, está inspirado en la figura de mi propia abuela, de mi abuela paterna. Obviamente la historia, la narrativa en general es pura ficción, pero sí los rasgos de la personalidad de esa figura, lo que representó la abuela, para el narrador subjetivo, que es el nieto, y que es el que a mí más me satisface, porque es el que menos me ha costado desarrollar, porque no he tenido nada más que dejar prácticamente volar mis recuerdos y mis pensamientos hacia lo que aquella mujer sencilla, humilde, pero sabia al mismo tiempo, representó no solo en mi vida, sino en la de mis padres, la de mis tíos, la de mis hermanos, de todos nosotros. Miguel, ¿y tú que eres de Valdemoro? ¿Valdemoro tiene algo que ver también con esta novela? Hombre, te voy a decir una cosa, Isaac, que todos los escritores, y yo empiezo a creerme que lo soy, escribimos siempre tomando como patrón, como elemento, la evocación de nuestra propia existencia en distintos momentos de la vida. Entonces, indiscutiblemente, la atmósfera que creo ahí es la de aquel Valdemoro. Hoy quien visite Valdemoro no podría identificarlo jamás con No me acuerdo, el pueblecito donde se desarrolla la historia de Cabalgando, porque hoy Valdemoro es una gran ciudad, empezó siendo una ciudad dormitorio y tiene pues de todo. Tiene entidades bancarias, tiene transportes públicos, solo le falta metro, el metro para parecerse a Madrid, ¿no? Todo lo demás está dotado de ello. Y además no sé si son 60 o 70 mil habitantes. El Valdemoro donde yo nací y me crié hasta los 14 años tenía apenas 3.000 habitantes y sí que es un poco el reflejo de No me acuerdo. Bien, es verdad que cuando yo nací el pueblo ya tenía algunas comodidades que No me acuerdo tardan en desarrollarse, que esa es otra parte interesante para el lector, ir descubriendo. Eso, he tenido que hacer una labor de investigación muy muy dura, muy profunda, para crear una atmósfera de lo que eran esos pueblecitos perdidos de la geografía española, donde no existía ni el teléfono, ni el telégrafo, ni el transporte público, ni la escuela. Tenían los niños que llevarles en carretas por la mañana muy temprano en los carros hacia el pueblo mayor, que era cabeza de partido, donde ya había un colegio, etcétera, etcétera. Y también el desarrollo, cómo se va produciendo el fenómeno del progreso en este pequeño pueblecito, es otro de los atractivos con que cuenta la novela. Pero bueno, algunas cosas sí hay, ¿no? En cuanto a la condición de la gente, los atavismos, la murmuración, todo eso que acompaña la vida de un pequeño pueblecito donde todo el mundo se conoce. Eso sí que realmente me ha servido de mucho mi experiencia, mi infancia, para recordar lo que era Valdemoro por aquel entonces. Pues Miguel, coincide plenamente el libro con lo que es el espíritu de este programa. Nosotros la primera sección de Cruce de Caminos siempre suele ser un pueblo, generalmente de la mal llamada España vaciada. Evocamos muchos recuerdos, yo que soy de pueblo también, de un pueblecito de Ciudad Real. Y tradiciones. Y tradiciones, costumbres, con lo cual es un libro que viene al pelo a los oyentes de Cruce de Caminos. Sí, claro. Aquí hay otra cosa interesante y es, he cuidado mucho mostrar las tradiciones. Existe una romería, la romería de la Virgen de la Carrasca, que en realidad
creo que se sigue celebrando en aquella zona, ¿no? Sí. Donde yo he situado este pueblo, que por supuesto el pueblo es imaginario, la zona no. Es decir, los pueblos de alrededor y por ejemplo, Villahermosa y el río y todo lo que le acompaña, eso es real, ¿no? Uh-huh. Es la geografía real que podríamos encontrar ahora. Uh-huh. Pero yo creo que además la historia tiene el encanto del costumbrismo de aquella época, con algunas canciones, el ambiente y el color de la romería, la sencillez con que la gente con la que transcurrían los días, uh-huh. Las estaciones del año con sus cambios climáticos que variaban también la relación entre los pocos vecinos que allí habían, los pocos establecimientos públicos, uh-huh. etcétera, ¿no? Pues invitamos, querido Miguel de los Santos, a nuestros oyentes a que compren cabalgando sobre un caballo de cartón, y te agradecemos muchísimo tu presencia esta tarde con nosotros en Cruce de Caminos. Querido Isaac, yo os agradezco muchísimo esta invitación y, francamente, el deseo de un autor, a mí cuando me dicen, oye, y el resultado económico de un autor al final se lleva las migajas de su obra, porque por medio se queda casi todo. Muy bien. Lo que al autor, como tú bien sabes, al creador de cualquier cosa, lo que interesa es que el público conozca su trabajo, nada más. Es decir, yo me daré por satisfecho con saber que la gente ha leído esta novela, porque estoy seguro de que adelante. Precisamente el público de tu emisora lo va a pasar bien. Pues un abrazo muy fuerte, feliz tarde. Un abrazo, Miguel. Y cuídate mucho, querido amigo. Igualmente a vosotros, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por la invitación. A ti. Esto es Cruce de Caminos.